Mientras Ucrania sigue luchando por sus territorios, en Europa cada vez se habla más de compromisos. Una declaración que se escuchó desde Berlín ya ha provocado una reacción contundente en Ucrania y ha obligado a plantear una pregunta incómoda. ¿Está Occidente preparado para un escenario en el que Ucrania pueda perder parte de sus territorios? El canciller alemán Friedrich Merz prácticamente admitió que tal opción es posible y que se puede explicar a la sociedad a través de la perspectiva europea. ¿Pero realmente son solo reflexiones? ¿O ya es una señal de un cambio de enfoque en Europa? Y lo más importante, ¿es este el comienzo de una nueva realidad en la que Ucrania tendrá que elegir entre sus territorios y el futuro en la UE? Hoy analizaremos por qué esta declaración provocó tal reacción, qué quiso decir realmente Merz y cómo esto puede influir en las negociaciones y en la guerra en general. Yo soy Mikhailo Jordovenko y están en el canal Focus. Denle like, suscríbanse al canal y hagan clic en la campanita. Esto ayuda mucho a los algoritmos de YouTube a promocionar canales jóvenes como el nuestro. Vamos allá. Empecemos con la declaración que se convirtió en el punto de partida de toda la discusión. El canciller alemán Friedrich Merz prácticamente pone en duda la posibilidad de una pronta adhesión de Ucrania a la Unión Europea, explicando que, mientras continúen las hostilidades y no se hayan implementado reformas básicas, especialmente en el ámbito del Estado de Derecho y la lucha contra la corrupción, esto no será posible. Hablar de la adhesión en 2027 es, como mínimo, poco realista. Pero él no pone el énfasis principal solo en las reformas. Aborda por separado el tema de los territorios, insinuándolo directamente. Precisamente este será el tema central en cualquier futuro proceso de paz. Ahora no quisiera comentar en detalle porque aquí hay que ver exactamente qué dijo y cómo lo dijo, el contexto, la lógica, lo que se quiere decir. Lo primero que puedo confirmar, mientras no termine la guerra, no habrá adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Eso es absolutamente evidente. Eso es lo que hay que entender. Y aquí es importante comprender el contexto, porque esta lógica de la UE no se trata de declaraciones políticas. Hoy en día se trata de reglas que se han formado durante décadas. Pero en el espacio informativo ucraniano fue precisamente esta parte de la declaración de Merz la que causó mayor resonancia, aunque él mismo no habló directamente de concesiones. Él hablaba sobre la realidad del proceso de negociación, que ni siquiera ha comenzado aún. En respuesta, el presidente de Ucrania delimita claramente los límites de lo aceptable en esta discusión. Cualquier conversación sobre concesiones sin garantías de seguridad es rechazada y lo fundamental sigue siendo la soberanía, la integridad territorial y garantías de seguridad reales. Y esto no es solo una postura política, es el marco en el que Ucrania ve su futuro. Pero aquí surge otra dimensión, no solo política, sino también histórica, porque lo que está ocurriendo hoy con Ucrania, en el ámbito de los expertos, cada vez se describe más como una situación que rompe el antiguo modelo de integración europea. Las declaraciones de la canciller federal alemana causaron sensación en el ámbito informativo ucraniano, aunque, en mi opinión, en vano. Si se analizan estas tres posturas en conjunto, resulta obvio. La UE piensa en términos de lógica institucional y reglas, Ucrania en términos de seguridad y supervivencia, y los expertos señalan el choque de dos modelos que antes simplemente no se cruzaban. Y es precisamente aquí donde surge la pregunta principal de este bloque. ¿Cómo se pueden combinar la guerra, la integración y la realidad política de la UE si todos estos procesos ahora ocurren al mismo tiempo? Y es precisamente esta pregunta la que pasa al segundo nivel de la discusión. Tras la declaración del canciller alemán, la reacción en Ucrania fue la esperada, emocional. Una parte de la sociedad la percibió como una señal de posibles concesiones políticas, otra parte como un intento de presión. Pero en el entorno de los expertos, el panorama es mucho más complejo. Allí no existe una interpretación unificada. Existen varias explicaciones paralelas sobre lo que realmente hay detrás de esa formulación. Porque si antes Ucrania se consideraba un factor externo en la política de la UE, ahora de hecho se ha convertido en parte del debate interno de Europa. Y cualquier declaración funciona automáticamente no solo a nivel externo, sino también en los procesos políticos internos de los propios países de la UE.
Otra parte del entorno de expertos presta atención a una dimensión aún más pragmática. Para parte de las élites europeas, hoy lo principal no es el formato de la solución ideal, sino el hecho mismo de poner fin a la guerra, incluso si este proceso será complicado y políticamente controvertido. No creo que la adhesión del país a la Unión Europea de un país en cuyo territorio continúan intensos combates realmente nunca fue considerada seriamente por los países que forman parte de este organismo. Y es precisamente aquí donde surge el riesgo del que advierten los analistas. Porque cualquier guerra prolongada cambia automáticamente los criterios de integración. Si antes lo principal eran las reformas, ahora la estabilidad geopolítica adquiere cada vez más importancia. Mientras haya guerra, siempre habrá no solo un país, sino, un buen número de países de la UE que dirán que no, que un país en guerra no puede estar dentro de la Unión Europea, porque de lo contrario, la Unión Europea tendrá que ir a la guerra. Y si analizamos todas estas valoraciones en conjunto, queda claro que la Unión Europea está pasando gradualmente de la lógica de las decisiones políticas rápidas a la lógica de un conflicto prolongado. Y esto no solo cambia el enfoque hacia Ucrania, sino que cambia la estructura misma del pensamiento de la UE. Y es precisamente aquí donde surge un nuevo nivel de discusión. La UE ya no reacciona, no se está adaptando, y lo hace en condiciones de una guerra que no tiene plazos definidos, de finalización. Y esto nos lleva al siguiente nivel de análisis. Después de todas las declaraciones políticas y reacciones, queda claro que la discusión ya va mucho más allá de la fecha concreta de adhesión de Ucrania a la Unión Europea. De hecho, estamos pasando a otra dimensión, una estratégica, donde Ucrania se considera no solo como un país candidato, sino como un elemento de la nueva arquitectura de seguridad de Europa. Como es sabido, la Unión Europea exige a sus miembros que resuelvan los problemas relacionados con su integridad territorial. Y esto es un matiz muy importante. Porque antes la integración significaba un paso final claro, la membresía plena. Después de completar las reformas y la estabilización, ahora vemos la aparición de formatos intermedios. En otras palabras, Europa empieza a buscar una manera de trabajar con un país que aún se encuentra en estado de guerra. Pero entonces surge una pregunta clave. Si la integración es parcial, temporal o por etapas, ¿cómo se resuelve en este sistema la cuestión de los territorios que permanecen ocupados? sin embargo, en realidad para la UE, el hecho de que exista algún conflicto territorial o que parte del territorio esté ocupado no es un obstáculo, no es un impedimento para la adhesión. Existe el precedente de Chipre. Y aquí llegamos a un nivel aún más profundo del problema, porque ya no se trata de Ucrania como un caso aislado. Se trata de cómo la Unión Europea está cambiando bajo la influencia de una guerra prolongada en su propio continente. De hecho, la UE se enfrenta por primera vez a una situación en la que el proceso de ampliación y el proceso de guerra ocurren simultáneamente. Y esto crea una realidad política completamente nueva, para la cual no existen plantillas preparadas. Y es precisamente aquí donde comienza a formarse una nueva lógica. No se trata de que un país sea miembro de la UE o no, sino que un país puede estar en diferentes grados de integración, dependiendo de las condiciones de seguridad. Ahora surge una cuestión bastante seria. ¿Y cómo se resolverá la cuestión de los territorios que hoy están ocupados por Rusia en el proceso de integración europea de Ucrania? Y esto ya no es un detalle técnico. Esto es un cambio en la propia filosofía de la Unión Europea, que durante décadas se construyó como un sistema de criterios claros y decisiones finales. Ahora, sin embargo, se ve obligada a adaptarse a una realidad en la que la guerra no es un episodio breve, sino un factor prolongado de la política. Y es precisamente aquí donde surge otra pregunta que de hecho concluye este bloque. Si la UE cambia su enfoque hacia la integración, ¿cambia también la propia naturaleza del proyecto europeo? Por eso no veo ninguna traición, ningún cambio radical en la posición de los europeos respecto a las condiciones para terminar la guerra. No, lo más probable es que se trate de un apoyo al escenario de alto el fuego a lo largo de la línea del frente. Y entonces Ucrania no solo se convierte en candidata para la adhesión, sino que se convierte en una prueba para todo el sistema europeo sobre su capacidad de adaptarse a la nueva realidad geopolítica. Y es precisamente esto lo que nos lleva a la conclusión final, donde todo se vuelve claro.
Esta historia hace tiempo que superó los límites de una sola declaración política. Si observamos todas estas declaraciones en conjunto, se hace evidente que ya no se trata solo de términos políticos o condiciones técnicas para la adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Esta es una historia mucho más amplia sobre cómo la propia lógica de Europa está cambiando bajo la influencia de una guerra prolongada que ocurre cerca de sus fronteras y afecta directamente sus decisiones políticas. La Unión Europea, que durante décadas se construyó como un proyecto de paz, hoy por primera vez se ve obligada a tomar decisiones en condiciones en las que la guerra ha dejado de ser una excepción y se ha convertido en un factor permanente. Política. Y esto lo cambia todo, desde el ritmo de la ampliación hasta el propio lenguaje con el que se habla sobre el futuro de los nuevos miembros. Ucrania, dentro de este sistema, se encuentra en una posición única y al mismo tiempo compleja. Es, a la vez, un país que lucha por su integridad territorial y un país que declara como objetivo estratégico su adhesión a la Unión Europea. Pero hoy en día, estos dos procesos ya no existen por separado. Estos procesos se influyen mutuamente y configuran una realidad política en la que no existen respuestas sencillas. Los líderes europeos se ven cada vez más obligados a tener en cuenta no solo las ambiciones políticas, sino también los riesgos a largo plazo de la guerra, su duración y las consecuencias para la estabilidad interna de la propia UE. Ucrania, por su parte, insiste en que cualquier integración no puede producirse a costa de concesiones territoriales, y que la seguridad debe seguir siendo la base de cualquier acuerdo. Como resultado, nos encontramos en una situación en la que ninguna de las partes habla de soluciones rápidas y donde cada declaración se convierte, de hecho, en parte de un largo proceso, una reconsideración de toda la arquitectura de seguridad europea. Y es precisamente por eso que esta historia no termina con los debates de hoy. Solo marca el momento en que Europa entra en una nueva fase de su desarrollo. Una fase en la que la guerra, la integración y la política ya no pueden existir por separado y donde cada decisión, tendrá consecuencias no por meses, sino por años en adelante. Escriban en los comentarios cómo evalúan la posibilidad de que Ucrania se una a la UE y suscríbanse al canal Focus.